Hay poder en el Cristo de la gloria. En este día, Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que de diversas naciones escuchan la palabra del Señor. En este día tengo una palabra muy poderosa de parte de Dios. Pero antes, quiero invitarle a todos los que no se han suscrito a nuestro canal que se suscriban, por favor. Usted me encuentra por Pastor Evangelista Oficial Felipe Calderón. En este día traigo una palabra y se encuentra en el libro de Mateo Evangelio, en el capítulo 6, en el verso número 33. Jesús, hablando, le dice a sus seguidores y a una gran multitud de personas que le seguían, ya que donde quiera que Jesús se movía, multitudes le seguían. Jesús le dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Escuche bien, por favor. El evangelio que Cristo predicó, la enseñanza que Cristo dio, lo primero que Jesús enseñó y predicó a los hombres es que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas vendrán por añadidura. Jesús le dice a los pastores: busquen primeramente el reino de Dios, afánense primeramente por buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. La añadidura representa la casa, la añadidura representa el solar, la añadidura representa los zapatos, la añadidura representa el carro, la pasola, la jipeta, la añadidura representa la visa americana, la añadidura representa el matrimonio que usted se quiere casar. La añadidura representa todas las cosas materiales que usted y yo necesitamos. Pero el Señor le dice a su pueblo que el anhelo número uno, el afán número uno que debemos de tener como pueblo de Él es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que ya mencioné vendrán por añadidura. Eso es añadidura. Las cosas materiales de este mundo Jesús le llamó añadidura. Jesús le dice a los evangelistas: preocúpense por buscar primeramente mi reino. Preocúpense por buscar primeramente mi justicia. Y toda la añadidura que ustedes necesitan, yo se la entregaré. Eso va a venir solo. Jesús le dice a cada creyente, a cada convertido: preocúpense por buscar primeramente mi reino. Afánense primeramente por buscar mi reino y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Escuche bien, por favor. Si usted analiza, la mayoría de los pastores de este tiempo primeramente se han enfocado en predicar un evangelio de añadidura.
O sea, hablan primeramente de las cosas materiales, cómo hacerte rico, cómo recibir la casa, cómo recibir una jipeta. O sea, lo que hablan es de la añadidura de las cosas materiales. La mayoría de los predicadores de este tiempo, cada vez que se paran en un altar, en vez de predicarle primeramente al mundo, a la iglesia, de que se afanen por buscar el reino de Dios y su justicia, lo que le hablan primeramente es de la añadidura. Recibe, Dios te cambia el carro. Dios te hace un empresario próspero. Veo que Dios te entrega a las naciones. Veo que Dios te casa. Veo que Dios te lleva a Japón. Veo que Dios te da $1 millón. Veo que Dios te hace rico. Veo que Dios te entrega la llave del Bronx. Veo que Dios te entrega la llave de Higüey. Veo que Dios te da 7 motopréstamos. Veo que Dios te da mucho edificio y apartamento. Veo que Dios te enllava, te conecta con gente importante, con empresarios, con políticos, con millonarios. Veo que Dios te hace rico. Ese es el evangelio que la mayoría de los pastores le están predicando a la iglesia. Y el Señor está enojado por esta predicación y con estos pastores. Ese es el evangelio que le está proyectando la mayoría de los predicadores de este tiempo a la iglesia. Un evangelio solamente de prosperidad material, pero el reino de Dios lo echan a un lado. La justicia de Dios la echan a un lado. Y déjeme decirle que lo primero que un predicador debe de predicarle a la iglesia, y más en este tiempo decisivo, mire, la iglesia de Cristo, si la iglesia de Cristo abriera los ojos, no estuviera con el relajo que está o que tiene. Si la iglesia de Cristo abriera los ojos y entendiera que los tiempos están difíciles y vendrán más difíciles, y que Satanás sabe que le queda poco tiempo, no estuviera envuelto en los afanes de este mundo, ni tampoco estuviera predicando un evangelio materialista, un evangelio ficticio, un evangelio, aleluya, solamente de superfe, sino que lo primero que la iglesia estuviera enfocada es en buscar el reino de Dios y su justicia. Es lamentable que la mayoría de los predicadores que usted ve por las redes sociales es nada más hablando de cómo Dios te prospera o cómo ser próspero en Dios. Recibe jipeta, recibe visa. La mayoría de los predicadores que van a Estados Unidos, lo que le hablan es de riqueza a la gente. Lo que le hablan es nada más de cómo adquirir las cosas materiales, de cómo hacerse rico. Y la gente lejos de la realidad de lo espiritual. La mayoría de los cristianos secos, más que un rabo de yuca. La mayoría de los cristianos, hermanos, se están cayendo espiritualmente a pedazos. La mayoría de los cristianos ya no oran, ya no ayunan, ya no vigilan como antes. Usted va a Estados Unidos y la mayoría de los cristianos de Estados Unidos es un afán encima que tienen. No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para... Porque nada más lo que están pensando es cómo hacerse rico, cómo acumular millones de dólares.
Y ellos lo que no saben es que en cualquier momento todo eso va a desaparecer. Que aquí lo primero que el cristiano debe de preocuparse y afanarse no es cómo hacerse rico o de amontonar millones de dólares, sino buscar primeramente el reino de Dios, estar bien con el reino de Dios, estar firme en el reino de Dios, que tu salvación esté segura y buscar su justicia, porque todo eso vendrá por añadidura. Sin tú tener que afanarte, va a venir. Y aunque tú trabajes, pero trata de buscar el reino de Dios primero, trabajando, pero estoy afanado primero por el reino de Dios y por su justicia. Y aunque quiero hacer mi casa, pero el reino de Dios, primero el reino de Dios, primero mi salvación, primero mi vida espiritual, suato amando. Y luego esa casa, ¿sabe qué va? Dios te va a ayudar. Pero hoy en día no. Hoy en día la mayoría de los predicadores, no, lo que le están hablando es un evangelio solamente de cómo hacerse rico a la iglesia, de cómo ser millonario, de cómo ser próspero y recibe Mercedes-Benz, recibe BMW. Se han convertido hasta en dueños de agencia. La iglesia de este tiempo no se le puede hablar primero de esto. Hay que hablarle que hay que buscar el reino de Dios, y más en este tiempo que la venida de Cristo está cerca. Este es un tiempo decisivo y crucial donde los pastores deben de hablarle primeramente del reino de Dios y su justicia a la iglesia. Y más que la venida de Cristo está a la puerta. La venida de Cristo está más cerca que nunca. Este es un tiempo donde los predicadores que tienen esta mala costumbre, que solamente le hablan por encimita a la iglesia, solamente le hablan un evangelio superficial, porque así es que está la cosa. Un evangelio donde no hay batalla, donde no hay lucha, donde no hay que cargar la cruz, donde no hay que sufrir por Cristo. Un evangelio donde todo vendrá así como por arte de magia. Y hay que volver a predicarle a la iglesia, porque la iglesia a nivel del mundo, la iglesia, incluyendo la mayoría de los concilios, se han desenfocado del reino de Dios y de buscar el reino de Dios y de predicar el reino de Dios y su justicia. La mayoría de los concilios lo que están es en dinero, en cómo hacerse más rico, y ya no le lo van, tienen tanto, han acumulado tanto dinero en los bancos que ya no le reciben más dinero, porque nada más lo que están enfocados es la mayoría de los concilios y de los líderes conciliares en cómo hacerse más millonarios, y mientras más quieren, más tienen, más quieren. Y la iglesia cayéndose espiritualmente a pedazos, y la iglesia debilitada espiritualmente, y la iglesia mundana, y la iglesia sin unción, Guaibel, Urafano, y la iglesia sin conocer a Jesús, y la iglesia pareciéndose al mundo cada día más, y menos a Jesucristo, y menos a la palabra, y menos al reino de Dios. Porque nada más se han enfocado en hablar de la añadidura y de dinero y de cuarto, nada más dinero. Siento al Espíritu Santo, siento al Espíritu de Dios. Jesús fue quien lo dijo. Buscad, preocúpense por buscar primeramente mi reino y mi justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Aleluya. ¿Qué está pasando? La mayoría de los predicadores, mayormente predicadores que lo único que les interesa es, aleluya, hacerse más rico. Cuando se paran en el altar, lo único que piensan es en cuánto se van a llevar y cómo le van a sacar dinero al pueblo. Y tú ves que hasta por la Biblia le sacan la ofrenda de los bolsillos a la gente. Y la gente como son tontos y creen en toda la mentira,
Pues como el predicador le dijo que si da $1,000, Dios le va a dar $5,000. Y ellos van y tiran los $1,000. Y tú lo oyes diciendo que hasta que no reúna $200,000, él no va a orar por prosperidad. Mentiroso. Y el pueblo cayéndose espiritualmente a pedazos. Gente ahí en depresión esperando que tú le ministres para ser libre. Gente con el matrimonio a punto de ser destruido. Y nada más tú lo que te has enfocado es en dinero. Pero la mayoría de los cristianos tienen la culpa. Y la mayoría de esos pastores que invitan a estos predicadores, que solamente lo que hablan es de jipeta, de carro y de basura de este mundo, que en cualquier momento todo esto va a ser quemado. Pero no le hablan primeramente del reino de Dios, que hay que buscar el reino de Dios, que hay que estar bien con Dios, que hay que meterse con Dios, que hay que estar mano a mano con Dios, que hay que preocuparse por la gloria de Dios y estar lleno del Espíritu Santo y su vida genuina delante de Dios, que todas las demás cosas Cristo le llamó añadidura. Añadidura le llamó Cristo a todo esto de aquí abajo. Y hoy en día es lamentable que se le está ministrando un evangelio. Cuando viene, por ejemplo, un homosexual, lo primero que se le habla es de la añadidura. No, hable del reino de Dios ese homosexual. Dígale que lo primero que tiene que hacer es meterse 7 días, 5 días para que el Señor lo liberte por completo de esos diablos. A una lesbiana que viene de afuera, arrastrada en todo tipo de pecado, ¿cómo tú le vas a hablar de la añadidura? De que hablarle de que yo te voy a dar un carro. Una mujer que lo que necesita es chocarse con el reino de Dios primero. Una mujer que necesita tener un encuentro primero con el reino de Dios. Tú le vas a hablar de que Dios le va a dar de que esposo primero, que Dios le va a dar de que casa, que Dios le... No, háblale del reino de Dios, dile que se meta en 10, 15 días de ayuno para que se choque cara a cara con el Espíritu de Dios y los demonios que la atan, que la oprimen, la atadura del diablo, el deseo por mujer, se vaya de ella por completo. Pero hoy en día se está predicando un evangelio superficial. Un evangelio que cuando la gente viene de allá para acá, cuando entra a la iglesia, se pone peor. No hay una transformación, no hay un cambio, no hay un cambio porque no se le habla del reino de Dios. No hay una transformación porque no se le habla primeramente del reino de Dios y cómo buscarlo y su justicia. Siento la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo tú le vas a hablar a un ladrón, a alguien que fue ladrón, a alguien que fue adicto a droga, a alguien que estuvo arrastrado en el pecado, robando, atracando, matando, a un narcotraficante? Tú le vas a hablar de cosas de añadidura. Ese narcotraficante tuvo de todo. A ese narcotraficante lo que hay que hablarle es del reino de cómo buscar el reino de Dios, de cómo él puede tener un encuentro con el reino de Dios. La iglesia de este tiempo da pena y vergüenza, que nada más se está envolviendo en bailes extraños. La mayoría parecen discotecas, parecen impíos, porque sus líderes no le están enseñando a la juventud, una juventud que viene del mundo apetoso a pecado. Y que usted dice que lo primero que le hable es de pamplina de este mundo, de cosas de este mundo. Ellos no necesitan que le hable de pasola, que le hable de motor, que le hable de carro, que le hable de la añadidura. Háblale, pastor, predicador, guía espiritual. Háblale del reino de Dios, dile cómo buscar el reino de Dios para ser lleno del Espíritu Santo, para vivir una vida victoriosa y nunca más volver al mundo, al atolladero, al pecado. Pero hoy en día, ¿tú sabes por qué tenemos tanta gente dentro de la misma iglesia de Carriao? Y caminando como pecadores y actuando como pecadores y viviendo como pecadores, que hasta los mismos impíos y la gente que no conocen a Dios dice, pero ¿qué desorden tan grande que está pasando dentro del pueblo? ¿Qué es lo que le pasa a los pastores, a la mayoría? ¿Y qué descontroles que hay? ¿Y qué libertinaje tan grande que hay? Pastores bailando música mundana, bailando bachata, bebiendo romo, fumando juca, fumando droga. Montones de supuestos cristianos con pelá como Rick Ross, no sé cómo que se llama,
como estos delincuentes, Ring Ray, no sé cómo es, de estos tigres, no sé ni cómo llamarles. Porque no se le está hablando del reino de Dios. Cuando se habla del reino de Dios, surge un cambio de adentro hacia afuera. Cuando se le habla del reino de Dios y su justicia, la gente se endereza. Cuando se le habla del reino de Dios y su justicia, la gente siente pasión por la presencia de Dios. Pasión, aleluya, y anhelo de meterse en oración 1, 2, 3, 4 horas. Pero hoy se está proyectando un evangelio sin oración, un evangelio sin anhelo de Dios, un evangelio sin búsqueda, un evangelio nada más que de la cosa de este mundo y ya. Y en cualquier momento la cosa de este mundo va a perecer. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. El reino de Dios primero. Termino con esto. Si a usted lo está guiando un predicador, un supuesto apóstol, un pastor, un profeta, que solamente lo que habla es de la añadidura y recibe un saco de cuarto y nunca te dice que tiene que orar, que tiene que ayunar, que tiene que dejar la mala costumbre, que tiene que enderezarte, que tiene que organizar tu familia, organizar tu casa, que tiene que dejar todos los malos y que tiene que buscar el reino de Dios y su justicia, te tienen engañado. No son tus amigos. Lo que le interesa es los 1,000 pesos, los $1,000, los 500 pesos que tú le das. No te dejes engañar. Vamos a buscar el reino de Dios primero y su justicia, que todas las demás cosas, dice el Señor, viene por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura. El traje viene por añadidura, la camisa, el dinero, todo. El reino de Dios primero. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre de Jesús.